Hubo un momento en la historia de Internet en el que la amenaza no tenía forma de amenaza. No entraba rompiendo nada, no se escondía en archivos extraños ni daba la impresión de estar haciendo algo peligroso. Al contrario, sonreía, hablaba contigo, te hacía chistes, se movía por la pantalla como una caricatura torpe y te hacía sentir que el ordenador, por primera vez, tenía algo parecido a personalidad. Entre finales de los 90 y principios de los 2000, millones de personas instalaron en sus equipos a un gorila morado con voz robótica que prometía ayudarles a navegar, leer correos, entretenerles y hacer que usar un PC fuera algo más fácil, más cercano, incluso más divertido. Se llamaba Bouncy Buddy. Y durante un tiempo pareció exactamente eso, una tontería inofensiva, una mascota digital, una rareza simpática nacida de aquella primera Internet ingenua, donde casi nadie entendía del todo lo que estaba descargando. Pero detrás de esa apariencia absurda había otra cosa. Una máquina diseñada para recopilar datos, alterar el navegador, inundar el sistema con publicidad engañosa y convertir la confianza del usuario en un modelo de negocio. Bouncy Buddy no fue solo un programa molesto, fue uno de los ejemplos más claros de cómo Internet descubrió, muy pronto, que la mejor forma de entrar en la casa de alguien no era parecer útil, sino parecer simpático. Para entender por qué un programa así pudo llegar tan lejos, primero hay que entender el momento en el que apareció. Estamos hablando de una época en la que tener un ordenador en casa todavía se sentía como una pequeña revolución. Windows 95 había cambiado por completo la relación entre la gente común y la informática. La PC dejó de ser una herramienta reservada para oficinas, técnicos o aficionados y empezó a entrar en hogares normales, habitaciones, salas, escritorios familiares. De pronto todo el mundo quería conectarse. Da igual si la conexión era lenta, si el módem hacía ruidos extraños o si Internet se cortaba en cuanto alguien descolgaba el teléfono. Todo eso daba igual porque la sensación era que estabas tocando el futuro. Y cuando algo se siente como el futuro, la mayoría no lo cuestiona demasiado, solo quiere usarlo. Ese fue el gran contexto en el que nació todo esto. La gente navegaba sin saber realmente qué estaba pasando detrás de la pantalla. Se descargaban programas porque el nombre sonaba bien o porque el icono parecía divertido. Se aceptaban instalaciones sin leer nada. Los navegadores todavía eran muy rudimentarios, los antivirus estaban lejos de ser lo que serían después, y la idea de privacidad digital no formaba parte de la conversación cotidiana. La mayoría de usuarios prefería la facilidad. Microsoft ya había detectado algo parecido unos años antes. Internamente observaban que muchas personas empezaban a tratar al ordenador casi como si fuera algo vivo, no porque creyeran literalmente que lo era, sino porque esperaban una interacción más humana, más intuitiva y más acompañada. De ahí salieron ideas como Clippy en Office 97, aquel clip animado que aparecía cuando estabas escribiendo una carta y trataba de ayudarte con sugerencias. Era insistente, torpe y acabó volviéndose insoportable para muchísima gente. Pero representaba algo importante, la intención de convertir el software en una especie de presencia. Después llegarían otros personajes del ecosistema Microsoft Agent, como perros, loros y asistentes animados que compartían ese mismo lenguaje visual de ojos grandes, movimientos exagerados y voz amigable. La mayoría no funcionó, pero la idea quedó ahí, flotando en el ambiente. La idea de que un programa podía dejar de sentirse como una herramienta y empezar a sentirse como un personaje. Bouncy Buddy salió directamente de esa corriente, pero la llevó a otro terreno. Ya no era un asistente dentro de Word, ni una ayuda puntual dentro de un programa concreto. Era un personaje autónomo que se instalaba en tu escritorio y convertía su sola presencia en el producto. No se presentaba como una suite de productividad, ni como una herramienta seria. Se presentaba como compañía. Ese matiz lo cambia todo.
porque Bonzi Body no intentaba convencerte de que era imprescindible, intentaba convencerte de que era agradable tenerlo ahí. Y esa estrategia era muchísimo más poderosa de lo que parece. Detrás del programa estaban Joe y Jay Bonzi, dos hermanos de California que habían fundado una pequeña empresa de software orientada al gran público. Antes de Bonzi Body, habían lanzado otros programas, algunos relacionados con correo electrónico, otros con supuestas mejoras del sistema o herramientas que prometían facilitar tareas cotidianas. Nada demasiado extraordinario. Pero entendieron algo muy importante. En aquel Internet todavía salvaje, no hacía falta crear el software más potente del mercado. Bastaba con crear uno que llamara la atención, que tuviera una promesa fácil de entender y que redujera al mínimo la desconfianza inicial del usuario. Cuando vieron el potencial de tecnologías como Microsoft Agent, encontraron la fórmula perfecta. Podían diseñar un personaje animado, con voz sintética, gestos llamativos y apariencia memorable sin necesidad de construir una inteligencia real detrás. El resultado fue ese gorila morado imposible de olvidar. Grande, caricaturesco, con una sonrisa permanente y una estética que parecía pensada para no generar ningún tipo de alarma. No parecía una herramienta técnica, al contrario, parecía un juguete, y eso era exactamente lo que lo hacía tan eficaz. Bonzi Body ofrecía cosas que, sobre el papel, sonaban incluso útiles. Decía que podía leer correos electrónicos, ayudarte a buscar información, recordarte eventos del calendario, contarte chistes, cantar canciones, acompañarte mientras usabas el ordenador. Pero esas funciones no eran realmente el centro del producto. El centro era la ilusión de cercanía. El programa hablaba como si te conociera, reaccionaba con frases predefinidas que simulaban interacción y se movía por la pantalla como si tuviera voluntad propia. No era un asistente inteligente, era una puesta en escena, y en aquel momento eso era suficiente. Hay algo muy importante aquí. Bonzi Body apareció en una Internet donde muchísima gente no tenía referentes. No había una cultura sólida de sospecha digital. No existía esa intuición que hoy tenemos cuando un programa pide demasiados permisos o hace demasiadas promesas. En aquel entonces, si algo era gratuito, colorido y parecía divertido, muchas personas lo instalaban casi por reflejo. Y Bonzi explotó eso con bastante agresividad. El programa se distribuía en portales de descarga muy populares, se promocionaba como gratuito y a veces incluso se presentaba con ese tipo de urgencia artificial que empuja al clic impulsivo. Pero funcionaba porque apelaba a una psicología muy básica, el miedo a perder una oportunidad que parece fácil y sin consecuencias. El verdadero valor del programa estaba en otra parte. Estaba en su capacidad para entrar en el sistema del usuario, permanecer y convertir esa presencia en una plataforma de recopilación de datos y distribución publicitaria. Y aquí es donde la historia deja de ser curiosa y empieza a volverse inquietante, porque Bonzi Body no solo estaba diseñado para parecer amigable, estaba diseñado para reducir la resistencia psicológica del usuario. Su estética era infantil, su lenguaje era simple, su voz parecía casi de juguete y su comportamiento transmitía una especie de torpeza encantadora. No era intimidante y no te hacía sentir que estabas instalando algo complejo o potencialmente invasivo. Todo en él estaba construido para que bajaras la guardia, para que rellenaras formularios sin pensarlo demasiado, para que aceptaras su presencia dentro del ordenador como si fuera un entretenimiento más. Eso fue especialmente delicado porque el acceso infantil al ordenador era cada vez más común y el control parental prácticamente inexistente. Bonzi Body no parecía un programa pensado solo para adultos. Parecía una mascota digital perfectamente capaz de ganarse la simpatía de usuarios jóvenes, de niños que aún no podían distinguir entre un personaje gracioso y una herramienta con intereses comerciales detrás. Ese contraste entre apariencia y comportamiento fue una de sus características más turbias. No hacía falta que engañara mediante amenazas o sofisticación técnica.
le bastaba con manipular emocionalmente al usuario a través de la simpatía. Con el tiempo, empezó a quedar claro que el gorila hacía bastante más de lo que aparentaba. Distintos usuarios comenzaron a notar cambios extraños en sus navegadores, barras de herramientas instaladas sin demasiado consentimiento, modificaciones en la página de inicio de Internet Explorer, ventanas emergentes constantes y una sensación cada vez más incómoda de que el programa no solo acompañaba, sino que invadía. BusyBuddy recopilaba información personal introducida por el usuario y también registraba hábitos de navegación, clics, páginas visitadas y otros patrones de uso que luego podían aprovecharse con fines publicitarios. Parte de esa información no se quedaba en el equipo, sino que era enviada a servidores externos. En otras palabras, el programa que había entrado como mascota actuaba como un sistema de vigilancia comercial disfrazado de entretenimiento. A eso se sumaba otro detalle clave: la persistencia. BusyBuddy podía alterar configuraciones del sistema a través del registro de Windows, establecer páginas de inicio y dificultar su eliminación completa. Incluso cuando el usuario intentaba desinstalarlo, a menudo seguían quedando restos activos, archivos, entradas de registro o comportamientos molestos que hacían evidente que el problema no desaparecía tan fácilmente. Y ese es uno de los rasgos clásicos del software parásito. Entra sin parecer peligroso y luego convierte su salida en un problema. La publicidad que mostraba también era especialmente agresiva. Muchas ventanas emergentes imitaban alertas del sistema operativo, copiando el lenguaje visual de Windows, con iconos, botones y formatos diseñados para que el usuario creyera que estaba viendo un mensaje legítimo. En algunos casos, incluso hacer clic en el botón de cerrar podía redirigirte a contenido promocional. Esa mezcla de diseño engañoso y manipulación emocional fue parte esencial del modelo. No se trataba simplemente de mostrar anuncios, se trataba de hacerlo de la forma más efectiva posible, aunque eso significara confundir al usuario de manera deliberada. Poco a poco la percepción pública empezó a cambiar. Los foros comenzaron a llenarse de personas que no sabían cómo quitarlo del todo, que se quejaban de la lentitud del equipo, de la invasión publicitaria, del comportamiento extraño del navegador y del hecho de que aquel supuesto asistente parecía tener más interés en explotarte que en ayudarte. BusyBuddy dejó de ser una rareza simpática y empezó a ser señalado como una amenaza. A comienzos de los años 2000, el lenguaje digital empezó a cambiar. Términos como adware y spyware se hicieron comunes, y herramientas como Spybot Search and Destroy o Adware empezaron a clasificar programas como BusyBuddy dentro de ese nuevo tipo de software invasivo. Ya no se trataba solo de un programa molesto, era un ejemplo claro de software que recopilaba información, alteraba el sistema y deterioraba la experiencia del usuario. Poco después llegaron los problemas legales. La empresa fue acusada de prácticas publicitarias engañosas por el uso de pop-ups que imitaban alertas del sistema. Pero la acusación más grave vino de la Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos, que señaló a Bonzi Software por recopilar datos personales de menores sin el consentimiento de sus padres. Durante el registro se pedían nombres, correos y edades, y en algunos casos esos datos provenían de niños menores de 13 años. La empresa tuvo que llegar a acuerdos, pagar multas y modificar varias de sus prácticas. Sin embargo, el daño a su reputación ya estaba hecho. El nombre BusyBuddy terminó asociado a engaño, invasión y software basura. Hacia 2004, el programa prácticamente desapareció. Durante un tiempo siguió circulando en sitios de descarga y foros, pero más como un vestigio de otra época que como una herramienta real. Aún así, en algunos ordenadores antiguos siguió apareciendo durante años. Ese gorila morado que arrancaba con el sistema terminó convirtiéndose en una especie de fósil digital, un recuerdo de una Internet más ingenua, pero también más descuidada. BusyBuddy no fue el malware más sofisticado ni el más destructivo, pero sí dejó una lección incómoda. En Internet,
La confianza a veces se gana no pareciendo peligroso, sino pareciendo amable. Bastaba un diseño simpático y una voz amigable para que muchos usuarios entregaran su atención, sus datos y el control de su sistema. Por eso su historia sigue siendo recordada. No solo habla de un programa, sino del momento en que Internet empezó a descubrir que el control también podía disfrazarse de amistad. Si te gustan estos videos, puedes suscribirte y mira este video.